Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kaylin Lauder. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Kaylin Lauder nació el 21 de enero de 1984 en American Fork, Utah, Estados Unidos. Era hija de Jesse Leland y Susan Ackerman Lauder. Desde sus primeros días en la Lehi High School, Kaylin mostró interés por el servicio social. Ella era una persona muy considerada con los demás y, según su familia, de buen corazón. Así que, inspirada en ayudar a otros, entró a la Universidad Estatal de Utah, donde obtuvo una licenciatura en trabajo social. Pero este logro académico fue solo el comienzo de su compromiso con hacer del mundo un lugar mejor. Además, la joven parecía tener una conexión especial con los animales. Su pug, Phyllis, no era solo una mascota, sino una compañera leal con la que compartía su vida todos los días. Otra de sus pasiones eran los libros. Le encantaba leer y compartir estas lecturas. También amaba a los caballos. Si había algo que ella realmente disfrutaba era la naturaleza y cabalgar. En cuanto a su personalidad, Kaylin era una joven muy amistosa. Para ella era muy fácil hacer amigos y se llevaba bien con todo el mundo. Pero a la vez era sumamente competitiva. Tanto así que sus amigos preferían no jugar al Scrabble con ella. Kaylin pasó su vida ayudando a los demás, porque esa era su pasión. Era muy fácil sentirse cómodo con ella, porque lejos de juzgarte te aceptaba tal y como eras. Gracias a este amor genuino, Kaylin era una persona con la cual todos se sentían valorados y aceptados. En el núcleo de su vida estaba su familia, su gemelo Colton, su hermano Parley, su hermana Maddie y su sobrina Abby. Todos fueron tocados por su energía positiva y amor incondicional. Y es justamente por esto, por el hecho de que Kaylin quería tanto y era tan amada, que esta historia dolió muchísimo a su círculo más cercano. Sin embargo, no todo lo que rodeaba su vida era color de rosas. Con el paso del tiempo, su familia se vio envuelta en varios problemas hasta llegar a un particular incidente relacionado al hermano de Kaylin, Colton Jesse Lauder. En 2009, en Pleasant Grove, ocurrió algo que probablemente nadie se esperaba. Kaylin en aquel momento tenía 25 años y mientras que este evento no definió su niñez o algo parecido, fue un hecho que la marcó de todas formas. El 27 de febrero del 2009, Jeffrey Ackerman se encontraba en su casa. Estaba a punto de irse a pasear el fin de semana con su cuatrimoto, así que estaba subiéndola a la camioneta. En el mismo lugar se encontraba Colton, el hermano gemelo de Kaylin. Pasado el mediodía se empezó a escuchar una pelea, gente gritando y evidentemente haciendo fuerza, hasta que la discusión se rompió por un disparo. Los testimonios y el recuento de esta historia hacen bastante difícil determinar exactamente qué pasó o por qué. Un vecino vio cómo dos hombres se iban hacia el campo, hacia un lugar vacío, y ve como uno, que es el que se encontraba huyendo, le dispara al otro 4 veces en el pecho. Mientras los vecinos llamaban a la policía, el asesino huyó. Jeffrey Ackerman, a quien encontraron muerto en aquel espacio abierto, era el tío materno de Kaylin y Colton. A su asesino lo encontraron horas más tarde, gracias al llamado de una persona que reconoció su cara. Cuando fue rodeado por la policía, no presentó resistencia y simplemente se entregó. Colton Lauder fue quien le disparó a su tío. La razón no es tal cual un misterio, pero sí que es algo de lo que se ha dudado bastante. ¿Cuál es el problema? Que Jeff y Colton aquel día estaban usando ambos metanfetaminas. Según reportes, Colton se volvía paranoico cuando consumía sustancias. Esto pudo haber causado ese desenlace. Era complicado llegar a una resolución en este caso,
porque si bien Jeff había muerto, había sido asesinado, lo último que supimos de él es que estaba persiguiendo a Colton. Esto pudo haber sido de todas formas para sacarle el arma, no sabemos. El efecto que las sustancias tenían en Jeff era que se enojaba mucho. Lógicamente, no era una buena combinación. Colton Lauder se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario, un delito grave de primer grado, y fue sentenciado a 5 años de prisión perpetua, es decir, 5 años como mínimo para poder empezar a pedir la libertad condicional. Suele pasar que un asesino pide la libertad y no se la conceden, pero en este caso sí lo hicieron. La cosa es que después de ser puesto en libertad condicional, fue condenado por un DUI, es decir, manejar intoxicado, tan solo 13 meses después, y fue enviado de vuelta a prisión en 2016. En algún punto es liberado y en 2017 otra vez vuelve a prisión. Y esta es una parte esencial de por qué les estoy hablando acerca de Colton. Él tuvo que regresar a prisión porque, según su testimonio, un extraño en las sombras, está escrito así, lo dijo así y no sé qué podrá significar, le dijo que cortara su monitor GPS de tobillo, porque claramente él estaba en libertad condicional y tenía un GPS para poder registrar en qué lugares permanecía. Al sacárselo, eso es otro delito y simplemente lo regresaron a prisión. Por todo lo que sabemos, Colton siguió encerrado hasta el 2019, cuando finalmente murió, aunque no se hicieron públicos los detalles respecto de cómo falleció. Sin embargo, se pueden encontrar en internet relatos de personas que dicen haber conocido al joven. Hay que tomar esto con pinzas, por supuesto. Estos testimonios afirman que Colton sufrió una lesión cerebral y años más tarde, deprimido y solo, decidió quitarse la vida. No está claro del todo tampoco si le dieron una tercera oportunidad de libertad condicional. Itachi. Y fue entonces que murió en libertad, o si lo hizo en prisión. Realmente eso solo la familia lo sabe, porque no hubo noticias al respecto. De cualquier forma, su comportamiento, aquel que lo llevó a prisión, podría tener que ver con lo que le ocurrió más tarde a Kaylin. Algunas enfermedades o condiciones mentales son genéticas. Quizá estos detalles son importantes para entender este caso. Y por eso decidí mencionarlo acá. Así que, con este contexto, ahora sí, pasemos al día de los hechos. El 27 de septiembre del 2014, la vida de Kaylin Lauder tomaría un giro inexplicable y desgarrador, cuando a la edad de 30 años abandonó su hogar en Murray, Utah, de una manera que desconcertaría a sus seres queridos y a la comunidad. Aquel día sería el último en el cual se la vería con vida. Al poco tiempo de su desaparición, se descubrió que no todo en la vida de Kaylin era color de rosas. Según la familia de la mujer, en el último tiempo su comportamiento había cambiado bastante e incluso había experimentado un periodo de depresión relacionado con su empleo como trabajadora social. Poco antes de desaparecer fue despedida de la escuela en la que trabajaba. Quizás se sentía perdida o tal vez había algo más. Lo cierto es que nadie podía decir que había visto algún comportamiento extraño tiempo atrás. No había indicios de que tuviera algún problema que pudiera afectar su manera de percibir su entorno. Podemos decir que es probable que no se dieran cuenta de signos anteriores, pero, ante la duda, su madre afirmó que Kaylin se veía muy feliz y que no era tan cierto lo del periodo depresivo, o que no era preocupante. Sus padres, Jesse y Susan, compartieron este detalle con la comunidad, destacando que, aunque era inusual para Kaylin, había atravesado momentos difíciles en el último año. Entonces, lo que muchos se preguntaban era, ¿pudo haber tenido algo que ver su estado emocional en la cadena de eventos que llevaron a su desaparición? Era algo que hasta el momento no se sabía con certeza, pero respecto a esto había otro detalle inquietante.
Antes de desaparecer, Kaylin había hecho 3 llamadas al 911. En la primera llamada informaba sobre una pelea en una boda y en la segunda denunciaba un intruso en su departamento. Fue gracias a esta segunda llamada que una patrulla se acercó a su casa, pero al llegar notaron que el lugar estaba vacío y que además no parecía haber entradas forzadas o muestras de algún enfrentamiento, lo cual los dejó desconcertados. Lamentablemente, ante la ausencia de un peligro inmediato, no pudieron hacer nada más que irse. Estas llamadas, junto con su desaparición posterior, llevaron a la especulación de que Kaylin podría haber estado confundida o, peor aún, experimentando algún episodio de delirio. De hecho, horas después, Kaylin hizo una tercera llamada afirmando nuevamente que había alguien en su departamento. Sin embargo, en esta ocasión se escuchaba la voz de una amiga suya que estaba en el fondo, la cual parecía estar tratando de hacer que entrara en razón, diciéndole que era imposible que hubiera alguien y que tanto las puertas como las ventanas estaban con el seguro puesto, es decir, estaban trabadas, no podía entrar nadie. A pesar de esto, Kaylin seguía alterada y afirmaba escuchar voces, por lo que creía que alguien que tenía la llave del lugar había entrado. De esta forma, claramente no dejaba signos de una entrada forzosa. La tercera llamada es la única que pude encontrar en internet, parece ser la única que se publicó. La realidad es que no es el mejor archivo para entender la situación porque la calidad del audio es bastante mala, ya sea por el teléfono del cual se hizo o por la recepción que tenía el mismo. La voz de Kaylin se escucha cortada y es evidente en varias ocasiones que se aleja del teléfono mientras habla, lo cual hace aún más difícil entender lo que está diciendo. Tanto así que el receptor del 911 no puede identificar qué es lo que le está diciendo en algunos momentos. Aún así, con esto nos podemos hacer una idea de lo que le ocurrió, de lo que estaba pasando en aquel momento. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know there's an intruder in my house. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Are you or anyone else in immediate danger? I believe so. Where did the suspect enter? Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? I believe she is here. I have a roommate. Can you still hear them? Yes. Shut up. Are they saying anything? Yeah, I heard someone say, hey, go in there, so there's obviously 2 of them. Hey, Karen, lock the door. There's supposed to be down there. Someone opened the door, and I heard them come in. There's some doors still locked. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking, and there were people last night, like, sitting outside the window, and so they, like, were scoping us out or something. Si bien la actitud de las personas que trabajan atendiendo estas llamadas a veces nos pueden parecer inapropiadas, hay razones para ciertos comportamientos. Por ejemplo, el operador no le dice a la mujer que la policía está yendo a su dirección, a pesar de que es probable que ya haya enviado a la patrulla. ¿Por qué? Porque de esta forma aquel que llamó no corta el teléfono y así el operador puede rescatar mucha más información para entender lo que está pasando y así reportarlo. Durante estas llamadas entonces se escriben detalles acerca de lo que está ocurriendo, toda clase de detalles. En la segunda llamada se hizo una nota acerca del comportamiento de Kaylin. De esto solo hay noticias e informes, ya que la grabación, como les digo, no se hizo pública. Pero se habló de que la mujer estaba teniendo dificultades para recordar la dirección de su casa. Parecía nerviosa y confundida. Con respecto a la llamada que escucharon recién, el resumen de esta es que Kaylin se comunica con el 911 para pedir ayuda porque había alguien en su casa. Y realmente llega a ser confuso porque está claro que le habla a una persona que está en alguna parte del departamento, pero no sabemos si solo se trata de su compañera, la cual en algún momento realmente aparece, o si hay una persona más ahí. Digo esto porque en algunas partes de la llamada no se escucha a nadie más, pero en otras sí se nota que está su compañera tratando de calmarla, especialmente durante este clip que tienen acá. De repente se escuchan risas detrás, parecen risas de televisión, en mi opinión, parece que hubiese algo encendido, la radio, la tele, o puede ser gente. La cuestión es que hay ruidos atrás y ella está muy claramente dirigiéndose al intruso
diciéndole que se vaya. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Es así que en un determinado momento empezamos a escuchar a la compañera de Kaylin con quien vive. Se nota cómo intenta tranquilizarla y le dice que no hay nadie y que no podría entrar un desconocido porque la puerta estaba trabada. A lo que Kaylin contesta que el intruso debía tener una llave. Se hace fácil decir que Kaylin estaba padeciendo alguna enfermedad mental, pero después de hacer más de 900 videos en este canal, tengo que decir que hay veces en que la persona sí está viendo a alguien. Por eso el caso resulta tan interesante, porque en realidad ambas cosas pueden ser verdad. Después de estas llamadas, sus amigos comenzaron a preocuparse por la salud mental de la mujer. Unos días más tarde, Kaylin sacó a pasear a su perro. Si bien esto es completamente normal, lo particular era que aquel día no fue como cualquier otro, sino que afuera había, en ese momento, una gran tormenta. Por alguna razón que desconocemos, la joven decidió salir. Y no solo eso, sino que salió de su casa descalza, vistiendo solo un top y pantalones cortos. Esto indicaba que probablemente algo la había alterado tanto como para salir así rápido, o quizá estaba escapando de alguien. Pero esto solo sería el comienzo del misterio que envolvería la desaparición de Kaylin. En un principio, lo que apoyaba esta teoría de que probablemente estuviera en peligro era que en el camino la joven había dejado atrás no solo pertenencias materiales como su teléfono celular, su bolso, sus llaves de casa y del auto, sino que también se había dejado atrás a su fiel compañero, a su querido Pug. En ese momento, una cámara de la zona pudo grabar a Kaylin caminando descalza bajo la lluvia. Y estas serían las últimas imágenes de Kaylin, al menos con vida. Lo que llamó la atención en la grabación, además, era que la joven estaba actuando de una manera un tanto extraña, dando vueltas y dirigiéndose a alguien, probablemente a su perro. Después de unos minutos de estar en el mismo lugar, la joven dejó atrás todo y salió corriendo. A todo esto era un poco extraño que su perro no la hubiera seguido. Lo que se cree es que, como en varias ocasiones la mujer repetía que había alguien en su casa o que estaba en peligro, posiblemente ese día había pasado algo similar. Kaylin no había sacado a pasear a su perro, sino que se habría sentido en peligro y su reacción había sido escapar junto a Phyllis. El video de seguridad que se pudo conseguir de la calle nos deja ver unos cuantos detalles, como les acabo de contar. Primero que nada, lo más obvio, no está lloviendo torrencialmente. No hay una tormenta terrible en el preciso momento en el que ella se encuentra en la calle. Es decir, que pudo haber salido simplemente para pasear a su perro cuando vio que el clima se había calmado un poco. Lo normal, lo que cualquier otra persona haría. Pero también podemos observar que no tiene puestos sus zapatos y que tiene algo en la mano, aunque no se ve bien qué es. A primera vista, cuando empieza a hablar con el perro, no se lo observa en cámara y queda un poco raro. También hay quienes cuestionaron su salud mental otra vez en base a este detalle de charlar con su mascota. Pero en este punto tengo que decir que me parece algo bastante normal, que quizá lo intentaba convencer de ir en su dirección, pero el perro no quería, se empaca. Pueden pasar muchas cosas. La inconsistencia con la hipótesis de que ya en ese momento Kaylin se encontraba huyendo es que en realidad al perro lo encuentran más tarde en su departamento, por lo cual primero lo sacó, renegó con él, habló un rato y después lo dejó de vuelta en el departamento. Quizá para que no corriera peligro afuera con ella, si realmente estaba teniendo este tipo de pensamientos de persecución. Cuando la noticia de la desaparición se conoció, muchos creían que Kaylin sufría de esquizofrenia. La comunidad, junto con su familia y amigos, se encontraba en un estado continuo de conmoción y angustia, buscando respuestas a preguntas que parecían multiplicarse con cada día que pasaba. Esta búsqueda de respuestas tras la misteriosa desaparición de Kaylin Lauder llevó a la apertura de una investigación exhaustiva por parte de la policía de Murray. A pesar de la intensidad de los esfuerzos, los primeros meses
no arrojaron luz sobre los eventos que llevaron a la tragedia. La incertidumbre persistía y la comunidad ansiaba entender lo que realmente sucedió. No fue hasta alrededor de 2 meses después de la desaparición que se supo algo sobre el paradero de la mujer. Aunque la familia por fin tenía noticias, las mismas no solo eran terribles, sino que incluso complicaban aún más las cosas. Resulta que Kaylin fue encontrada sin vida en el río Jordan, debajo de un puente. Pero la escena del descubrimiento del cuerpo generó más preguntas. Aunque muchos creían que Kaylin podría haber ingerido alguna sustancia, en su cuerpo no se encontró ninguna evidencia que respaldara esto. La autopsia realmente no esclareció nada. La causa de su muerte fue clasificada como indeterminada debido a la exposición al agua. Era muy difícil recuperar datos importantes de su cuerpo. El deterioro era tanto que realmente no se podía ver nada. Por esta razón, la investigación posterior se enfocó en tratar de comprender los detalles y las circunstancias que habían rodeado la desaparición en un primer momento y la muerte de Kaylin. Uno de los aspectos más extraños era la ubicación del cuerpo a varios kilómetros de su hogar. Este hecho planteó una serie de interrogantes. ¿Cómo había llegado el cuerpo al río, a ese lugar tan alejado? ¿Y cuál había sido el curso de los acontecimientos desde su desaparición hasta el descubrimiento en el río Jordan? ¿Cómo llegó el cuerpo a 8 kilómetros de donde desapareció? Se cree que cayó al río en algún otro lugar cercano a su casa y que de ahí simplemente flotó. El mayor problema es que la autopsia se hizo demasiado tarde como para poder estimar bien qué le ocurrió. A la vez el estudio no encontró agua en los pulmones de la mujer, concluyendo que no se ahogó, aunque otra vez el cuerpo estaba demasiado deteriorado. Imaginen tener que esperar 4 meses en total para entender por qué Kaylin había muerto y ni así poder porque el resultado es inconcluso. Lamentablemente es lo que ocurre con estos casos de descomposición. Hay gente que fue al lugar donde se pudo haber caído o tirado y es una zona demasiado tranquila como para que la llevara la corriente. En aquel momento estaba lloviendo, sí, como vieron en el video anterior, no es que estaba lloviendo un montón, pero por ahí en algún momento se puso peor y eso pudo influenciar un poco. Aún así, sería más probable que estuviera confundida y caminara por ahí hasta un lugar con mayor corriente. No solo eso, sino que además el camino está lleno de rocas y otros tipos de obstáculos que no dejarían pasar tan fácilmente un cuerpo. Quizás con una buena cantidad de coincidencias pudo haber llegado hasta donde fue encontrada simplemente con la corriente del arroyo cerca de su casa, por el cual habría caído, pero es muy difícil. Lo más problemático es que no se la encontró en otros videos de cámaras de seguridad, porque una respuesta más simple es que Kaylin se haya subido a un auto por voluntad propia u obligada, lo que explicaría el cómo llegó hasta su lugar final. Depende de cómo se haga el camino, máximo 8 kilómetros, que no es una distancia rápida de recorrer a pie. Sin embargo, en un auto este camino se hace en menos de 15 minutos. Entonces, la mujer pudo haber desaparecido de un segundo al otro si se subía a algún tipo de vehículo. Esto es teniendo en cuenta también que el cuerpo no presentaba los raspones y heridas o golpes que habría tenido de haberlo llevado la corriente hasta allá, aunque de vuelta es difícil examinar esto debido a la cantidad de tiempo que pasó el cuerpo en el agua. Esas condiciones, el cuerpo en el agua, en la naturaleza, al aire libre, hacen que se descomponga más rápido. Los investigadores de la policía no estaban dando con la solución. Amy Fugal, portavoz de la familia, expresó su frustración ante la falta de respuestas concluyentes. La familia rechazó la idea de que la muerte de Kaylin fuera simplemente un accidente y contrataron investigadores privados con la esperanza de encontrar una respuesta clara. Los investigadores, con recursos adicionales y enfoques distintos, se sumergieron en el caso con la esperanza de descubrir detalles que la investigación policial convencional podría haber pasado por alto. Lo único que se encontró fueron más hipótesis. Hasta el día de hoy,
Lo que sugieren varias de las teorías es que las llamadas al 911 de Kaylin podrían haber estado relacionadas con algún trastorno mental que sufría la mujer sin saberlo. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes respecto a esto, su extraño comportamiento respalda un poco esta teoría. Básicamente lo que se cree es que esto podría haber llevado a que la joven, a causa de haber visto o escuchado algo que la habría desconcertado, posiblemente producto de su cabeza, hubiera tratado de huir y, como consecuencia, su desaparición la llevará a tener un accidente desafortunado. Sin embargo, esta explicación no satisfacía las dudas de la familia Lauder, que insistía en que había más de esta historia. Otra teoría planteada fue la posibilidad de que Kaylin hubiera decidido alejarse voluntariamente de su vida anterior. Sin embargo, carecía de apoyo sólido, ya que no se encontraron indicios de preparativos para irse en ningún lugar. Por el contrario, en la grabación se ve que ese día la salida de su hogar había sido bastante improvisada, ya que ni siquiera vestía una ropa acorde con el clima de ese momento. Otros sugirieron la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado en la desaparición de Kaylin, pero otra vez volvemos a lo mismo. No había ninguna prueba sólida como para tener esto en cuenta como una posibilidad. No eran más que suposiciones. Algunas más lógicas que otras, pero suposiciones en fin. A medida que el caso de Kaylin Lauder continuaba sin resolverse, la comunidad quedaba atrapada en la incertidumbre cada vez más. Si bien las teorías ofrecían posibles explicaciones, ninguna de ellas brinda claridad definitiva, y esta falta de respuestas dejó un vacío difícil de llenar para la familia, los amigos y todos aquellos que habían seguido el caso de cerca. El futuro es incierto, pero la familia Lauder y la comunidad se aferraron y se siguen aferrando a la esperanza de algún día encontrar las respuestas que tanto ansían y que Kaylin pueda descansar en paz. Lamentablemente, este es el final del video porque no hay nada más para decir. Lo más desconcertante de todo esto son las llamadas al 911 y fueron algo que llamó bastante la atención a la hora de dar a conocer este caso. Sin embargo, la razón por la cual lo hago, a pesar de que tenga toda la pinta de que es algo que pasaba en su cabeza, es porque en realidad no sería el primer caso de hombre invisible que hay. Traté uno de estos hace muchos años, pero hay más. Hay casos en los que no les creen y de repente sí había alguien detrás de las desapariciones o detrás de las muertes. Solo que ninguna otra persona llegó a verlos. Pero bueno, díganme qué opinan acerca de este caso abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.